Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche vamos a entrevistar a Carlos González, de la Juventud Socialista. Él lleva el tema de áreas, libertades públicas. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Por qué esta campaña Libérate JSJC? Verás, porque resulta que nosotros, una de nuestras funciones es la de concienciar a la población y ciertamente estamos viviendo que con los recortes del Partido Popular, estos que lleva realizando desde que gobierna, pues se está llevando a cabo un retroceso de libertades importantísimo y es algo que no se suele ver, y por eso queremos llamar la atención para que la gente sea consciente de que está perdiendo libertades. Desde el momento que surge esta campaña, ¿quién lleva esta campaña? ¿Quién la ha llevado a cabo? Bueno, la campaña la llevamos desde mi área de libertades públicas, pero es extensible a toda la militancia de Juventud Socialista de Gran Canaria, que está llevando a cabo pues, compartir la campaña, ¿no? y llevarla a todos los lugares. ¿Por qué el Partido Popular, Carlos, recorta libertades públicas? Bueno, pues lo hace básicamente porque el Partido Popular, ¿no? que gobierna para una minoría, no cree en la sociedad. Y esto tiene que ver mucho con el cómo se sostiene la libertad. La libertad en nuestro país, la libertad y los derechos, pues se pagan con dinero público. Estamos hablando de la sanidad, hablamos de la educación, son cosas que lo pagamos entre todos y todas. Desde el momento en el que uno no cree en la sociedad, desde el que uno no cree en que tiene que pagar por este tipo de derechos y libertades, pues automáticamente la cercena. Y es lo que estamos viendo. El Partido Popular no cree en lo público, cree en lo privado. Y en ese sentido, pues destruye todas las libertades públicas. El tema, por ejemplo, de las manifestaciones también pretende un poco cercenar el derecho a la manifestación. Claramente, lo vemos con la aprobación de la ley Mordaza, cómo automáticamente regulan todo el tema de manifestación, y eso claramente es poner trabas a la opinión pública, como cada vez es más complicado dar la opinión de la ciudadanía ante los temas de total interés. Otro tema importante con el Partido Popular es el tema de la ley del aborto, el tema, por ejemplo, de educación y la política de becas, que ha disminuido bastante. Claro, o sea, vemos que en todos los ámbitos de lo público hay un recorte constante y un retroceso, y es siempre en base a lo mismo. No hay una conciencia pública, no hay un interés en mantener un proyecto común. Al final es simplemente no creer en la sociedad, no creer en una sociedad de todos y todas, y entonces lo vemos en todos los apartados, en sanidad, educación, en política de migración, en política de vivienda. Al final en todo estamos viendo un importante retroceso. No creen en ello y luego se disfraza de es que lo necesitamos para la recuperación económica. Pues perdonen, pero no, hay muchos caminos para la recuperación económica, muchas medidas que no se están tomando. Hablamos, por ejemplo, de un impuesto a las grandes fortunas, que paguen más los que más tienen, que no lo hacen. Pero no, el Partido Popular en el gobierno pues realiza una amnistía fiscal. O hablamos, por ejemplo, del IVA al 21% cultural. Hoy, hace poco hemos sacado, desde Juventud Socialista de Gran Canaria también, una campaña en las redes en contra del canon hacia los impuestos para sacar libros de una biblioteca, y que sí es cierto que viene desde la derecha europea, pero tiene totalmente la complicidad del gobierno español, que no se posiciona claramente en contra. Y vemos como, por ejemplo, hay una rebaja para la compra de obras de arte en el IVA. Entonces, claramente hay toda una serie de medidas que se pueden tomar sin tocar las libertades y los derechos, y que no se están tomando porque no interesa, porque realmente es toda una gran excusa para acabar con nuestro Estado social y de derecho. Y el tema de la ley de educación es una ley ideológica, ¿no? La ley Wert. Claramente, la ley Wert es una ley que ataca directamente al sistema público y de la libertad de la educación. Desde el momento en el que para tú recibir ayuda en un colegio público tienes que segregar a los alumnos por sexo, que es una medida franquista claramente, es una medida, un corte ideológico, y al final acaba con tu libertad de elección, porque tu madre, tu padre quiere llevar a tu niño a un colegio y te ves la tesitura de que o lo llevas a un colegio privado donde hay un mínimo de educación a un alto coste que no puedes costear, o lo llevas a un colegio público totalmente cercenado, sin recursos y con unas clases abarrotadas y llenas de conflictividad, porque al final el colegio público con la ley Wert está destinado a convertirse en guetos. O sea, realmente, ¿dónde queda tu libertad de elección? Estás obligado económicamente al final a convertir a tu hijo a meterlo en un cajón dentro de esta sociedad que quieren construir. ¿Cuál es el cometido tuyo dentro de Juventudes Socialistas? Llevas el área de libertades públicas. Sí, así es. Llevo tanto el área de libertades públicas como el área LGTBI en Juventud Socialista de Gran Canaria, y bueno, pues el trabajo que realizamos pues actualmente está a pleno rendimiento, porque la verdad es que
que no hay día en el que no salga algo en la televisión o en los periódicos en el que no tengamos que decir algo, porque realmente es constante, tanto en derechos generales de la población como incluso la población LGTBI, que está siendo duramente maltratada por el gobierno del Partido Popular. Y la iglesia, claro, bueno, y ahora bueno, con la iglesia hemos topado. Con la iglesia hemos topado, ¿no? ¿Cómo nos afecta esta pérdida de libertades, Carlos? Pues, como estamos comentando, nos afecta en todo realmente. Pues desde que eres una mujer. Y bueno, y esto que aunque ahora parece que la reforma del IVE se mete en el cajón, hay que seguir recordándolo porque realmente no lo echan para atrás porque no lo crean, lo echan para atrás porque es que incluso hasta los votantes menos retrógrados se han dado cuenta del impacto que supone. Pero hay una inseguridad jurídica ahora, si la mete en el cajón o el congelador donde la quiera poner el ministro Gallardón, realmente, ¿ahora qué hace una mujer realmente con este tema? Nada. Realmente una mujer lo que tiene que hacer es quedarse en su casa, según el Partido Popular. Porque como hemos visto también las medidas que sacan para la prevención de la violencia de género, en el que deben de ir con un pequeño silbato y un spray en el bolso y pedir auxilio y no salir de casa. Y no salir de casa, ¿no? Porque realmente estamos viendo que es una barbaridad. Pero y además que esas normas están publicadas en el... Sí, están publicadas en la página oficial del Ministerio. Del Ministerio del Interior, realmente. Pero es que dentro de la risa, o sea, o cualquier europea que vea eso, pues se parte de risa. Oye, realmente estamos en una época bastante... Da vergüenza, pero y da tristeza, porque es cierto, y eso lo que evidencia es que el partido que gobierna en este país no cree en la lucha contra la violencia de género. Sí. Y eso lo vemos por los resultados, por la cantidad de muertes de violencia de género. El repunte en agosto que hay un repunte también. Brutal sí. En los últimos meses de la violencia de género, y cómo la única medida es de risa. Es colgar una serie de consejos banales y bueno, no tiene otro nombre, la verdad, una serie de consejos que pone en la web del Ministerio y rezar a la Virgen, por supuesto, porque el gobierno siempre le reza a la Virgen y esperar a que acampe, que me parece de verdad brutal y totalmente reprobable. Y yo creo que como mujer uno debería de plantearse mucho votar al Partido Popular después de lo que está viendo, porque están totalmente desprotegidas. Y el desmantelamiento del tema ese de la violencia de género desde el punto de vista de que no hay recursos a través para las comunidades autónomas o para las asociaciones que llevan el tema de violencia de género. Y realmente te dice, no denuncie, o sea, realmente la mujer va a vivir con su agresor porque realmente no le va a servir de nada, porque a veces da la sensación de que ampara al maltratador. Es que de hecho, uno de los argumentos que utilizan es que ha bajado el número de denuncias, pero claro, es que ha bajado el número de denuncias porque es que se ha reducido la inversión en la prevención de violencia de género, hay menos oficinas de violencia de género, hay menos números a los que llamar y menos personal atendiendo llamadas. Claro que evidentemente se reduce el número de denuncias, pero porque ya la mujer ya no tiene tanta capacidad de denunciar como podía tener antes y como debería seguir teniendo. Otro tema importante es la reforma laboral, Carlos, también ha dejado que la mujer básicamente no trabaje y vuelve otra vez un poco al hogar, a cuidar de su anciano. Volvemos un poco a aire de sección femenina, ¿no? Realmente. Sí, la reforma laboral fue de las primeras grandes reformas que acabó empezó a acabar con el sistema, con el modelo del bienestar social en este país y es cierto, es una reforma totalmente ideológica a todos los niveles, una reforma que busca pues congratularse con los grandes empresarios y que relega tanto a trabajadores como trabajadoras pues a la condición de producción y de puro más que animales que hacen su trabajo y ya está. Y evidentemente y a la mujer más todavía, porque si ya una mujer siempre es demonizada, porque que si la baja por embarazo, que si es menos productiva, que si además porque en este país las mujeres cobran menos que los hombres. Era una tendencia que estaba reduciéndose, pero que hemos visto que se mantiene porque no hay ninguna política que intente atajar eso en la actualidad. Por lo tanto, ¿en qué nos afecta? Pues la pérdida de libertad nos afecta en el trabajo también, porque vemos cómo estamos totalmente maniatados, cómo prácticamente se demoniza trabajar pertenecer a sindicatos, cómo no se puede asistir a una huelga, cómo incluso algunas empresas los días de huelga dan días libres a sus trabajadores para no perder, para que sigan cuadrando los números. Está el terror y por supuesto la cantidad de dinero descomunal que se pierde cuando aún así asisten a huelga los trabajadores. Y la prioridad del Partido Popular era el empleo, ¿no? Realmente después vemos jóvenes súper preparados que tienen que mirar fuera ese potencial humano que se ha formado aquí, tardará bastante en regresar, si es que regresa. Muchísimo, la verdad. Al final es una cuestión bastante paradójica, ¿no? Porque hay dos maneras claras de crear empleo. Se puede crear empleo como se creaba antes, es decir, en base a una gran burbuja inmobiliaria, una gran
política así, o se puede crear empleo, bueno, quizás hasta incluso de tres maneras. Se puede crear política de empleo en base a lo que hace el Partido Popular, que es la destrucción, un empleo súper temporal, agilizar el mercado laboral, claro, con contratos de 2 meses y sin ningún tipo de prestación, sin ningún tipo de ayuda. Al final desprotege de tal manera al trabajador que claramente pues, se genera trabajo. Es decir, yo ahora que soy un empresario, pues antes por lo que contrataba a 2 trabajadores, ahora contrato a 10. Claro que se puede mejorar el empleo, que es lo que pasa, que la práctica no se lleva a cabo porque el empresario sigue prefiriendo, si contrata a 2 en vez de a 10 y se queda con todo ese beneficio. Luego se puede crear empleo de otra manera, de un empleo responsable. Se pueden invertir. Aquí en Canarias se puede invertir, ahora vemos lo del dichoso petróleo. Bueno, se puede invertir en energías renovables, hay potencial en Canarias, hay gente cualificada, gente que está estudiando, gente especializada para trabajar estos temas. Es un empleo y está ahí, que no se toca porque evidentemente no interesa. ¿Cómo llegas al Partido Socialista? ¿Cómo tu introducción en el partido? ¿Desde pequeñito tenías inquietudes, Carlos? Sí, bueno, yo siempre he dicho que al final la política es una cosa que se lleva adentro, ¿no? Pero que a su vez se va construyendo con el tiempo. Yo la verdad es que siempre desde pequeñito pues fui una persona que siempre quiso saber más. Y llegó un momento sobre los 15 años que automáticamente me preguntaba sobre qué eran las fuerzas que regían el mundo, ¿no? Cómo funcionaba nuestro país, qué era una ley, qué era lo que estaba pasando. Y eso que realmente estamos hablando de la primera legislatura de Zapatero, cuando realmente había en España una cohesión social y había una serie de derechos y España crecía realmente, ¿no? Era la España que batía todos los récords y aún así pues me interesaba porque seguía existiendo desigualdades, al igual que existen en la actualidad. Y fue entonces cuando decido pues querer implicarme y descubro al Partido Socialista y lo vi clarísimo. Lo vi clarísimo y entro. ¿Y cuál es el papel que tienes como secretario general de Juventudes de Arucas, de la ciudad de Arucas? Porque Arucas también es una ciudad que siempre ha sido de izquierda, una ciudad... Sí, la verdad es que, bueno, en Arucas, voy a la sede del Partido Socialista en Arucas y allí pues me encuentro con los que ahora son mis actuales compañeros. Y desde entonces pues nada, trabajando allí siempre en el municipio y a la vez compaginando con todo el trabajo que hacemos en general las juventudes en Gran Canaria y luego pues al final, ¿no? Pues uno va adquiriendo más responsabilidades dentro y pues al final decido dar el paso y presentarme a secretario general. Soy electo por mi asamblea y pues ahí seguimos trabajando por el municipio y en general por Gran Canaria, ¿no? A mí siempre me gusta decir que la particularidad siempre, pues evidentemente uno cuanto más específico está en un lugar, ¿no? Pues más se centra, pero también no se puede perder el conjunto, ¿no? Y al final Gran Canaria es una y hay que trabajar tanto en cada municipio independiente como en el total de la isla. Coméntame, Carlos, ¿en qué ámbitos actualmente se da el retroceso de libertades? Pues un poco lo que estamos comentando, en educación. La ley Wert, claramente. En sanidad, ya no solo la reforma del IVE, estamos hablando del tasazo a los medicamentos. Y una cosa que a mí me parece bastante preocupante y es la pérdida de la sanidad universal. Quiero decir, en nuestro país están muriendo inmigrantes irregulares en las puertas de los hospitales y los ambulatorios porque no se les atiende. Y esto es una realidad. En nuestro país no estamos atendiendo a personas. Es una pérdida importantísima. Tú eres una persona, estás totalmente desprotegido. Nuestro país ya no es capaz de darte una cobertura sanitaria como podía ser antes. Y no solo eso, también como comentamos, el caso de las mujeres, el tema de la vivienda, los desahucios. Una ley hipotecaria abusiva, unos bancos sin ningún tipo de escrúpulos que están tirando a la calle a familias enteras y una pasividad absoluta del gobierno ante esta situación, ya que parece que el gobierno controla, los bancos controlan al gobierno. Bueno, no queda muy claro quién controla a quién, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Como no se está realizando absolutamente nada. Como, si mal no recuerdo, en el año 2013 más de 69.000 familias fueron expulsadas de sus casas. Y no se está haciendo absolutamente nada. Y que haya pobreza. Claro, la brecha social es increíble. Cómo crece las grandes fortunas en nuestro país gracias a la evasión fiscal, gracias a pues, esas grandes empresas que explotan y luego cómo a su vez cada vez la población está cae más en la pobreza. Hay niños que tienen en nuestro país actualmente desnutrición. ¿Vale? Y es una cosa bastante seria. Siempre todo el mundo recordará aquella famosa frase de que España no era un país de África. Bueno, hay que mirar los datos, quiero decir. Aquí hay niños que comen en el colegio, como gracias aquí al Partido Socialista, al Gobierno de Canarias, que pone comedores escolares en verano para que los niños coman, porque no se asegura que los niños cuando lleguen a casa coman las comidas recomendadas. Claro.
Y otro tema importante es la ley de memoria histórica. Bueno, que Arucas también es importante en este tema, y la ONU ya le ha echado un rapapolvo al gobierno de España porque no se ha puesto al día en este tema, y que tenga que venir una jueza de Argentina a tomar declaración a señores super mayores que perdieron sus familiares en fosa y no saben dónde está realmente. El tema de la memoria histórica y sin presupuesto encima. Yo la verdad es que si vamos al tiempo largo, ¿no? Cuando todo esto salga en un libro de historia, yo espero que a los futuros españoles y a las futuras españolas se les sonrojen los colores, sí. Porque es una vergüenza que el Partido Popular gobernando hable de la reconciliación, hable de olvidar el pasado, porque es reabrir heridas. Realmente las heridas están abiertas. Hay familias que no saben dónde están sus padres, sus hermanos enterrados en cunetas. En el caso, y es un caso muy llamativo, cuando no hace muchos meses se abrió el pozo de Tenoya en Aruca, fue Bravo de Laguna a la apertura. Y él comentaba que, bueno, que no estaba muy claro que allí hubiesen restos, porque claro, aquí era un pozo y a saber, porque también se tiraban animales en los pozos y tal, y que no estaba muy claro, pero en caso de que aparecieran, bueno, pues eran víctimas de la guerra civil y entonces se tratarían como tal. Bueno, pues hay que matizar. En Canarias no hay guerra civil. El levantamiento surge de aquí y automáticamente se produce una represión fascista de la dictadura. Aquí no hay guerra civil. Llamar guerra civil es querer suavizar los términos. Es querer decir, bueno, es que la guerra civil se mataron los dos bandos. No. En Canarias solo mató un bando, y eso hay que decirlo, eso hay que reconocerlo. El problema es que igual los nietos se avergüenzan de lo que hicieron los abuelos, y que igual los nietos son hoy los que están gobernando en algún partido. Eso igual también es cierto, y por eso igual no interesa reabrir heridas, pero es la verdad. No hay ningún presupuesto para la memoria histórica. O sea, sale una ley, vemos como hay ayuntamientos que se pasan automáticamente todo lo que tenga que ver con la ley de la memoria histórica. No quieren saber nada. Y como las asociaciones aquí en Canarias luchan encarnizado contra los ayuntamientos para que por favor se abran, porque es que a fin de cuentas ellos no buscan reabrir heridas, no buscan ni siquiera responsabilidades políticas que igual podrían haber, buscan simplemente enterrar a sus familiares. Y es de vergüenza que una cosa que es lógica pura, que es decir, ya ha habido un tiempo, ya ha pasado, ya hemos pasado la transición, estamos en democracia, han de sacarse esos cuerpos, de identificarse y dar descanso a esas familias. Pues no, tiene que ser Europa para que lo diga y ya veremos que no va a pasar nada tampoco. Porque... Y después, aparte de eso, los familiares tienen que buscar personal especializado, pagarle, recoger fondos para que... Claro, al final, y es un poco también la medida que impone el Partido Popular, y es de la ayuda privada. Las becas privadas, la ayuda para todo, universidades privadas, educación privada, sanidad privada, derechos privados. Al final es eso. ¿Tú quieres desenterrar tus muertos? Pues lo pagas tú. Al final es esa conciencia de no creer en la sociedad, no creer en lo público, creer en lo privado. Y al final pues no les interesa. No les interesa y vemos cómo están totalmente desprotegidas. Otro tema importante, ¿se puede justificar la pérdida de derechos con la recuperación económica, Carlos? No, es lo que comentábamos, no, de ninguna manera se puede justificar. Hay muchas maneras de salir de la crisis, hay muchísimos caminos y realmente a mí ya que me expliquen, que venga alguien del Partido Popular a explicarme por qué es necesario para la recuperación económica la ley BER o la reforma del IBE. No lo es simplemente una manera de ajustar, porque hay gente que cree que hay unos arriba y otros abajo y que en los últimos tiempos se estaban acercando mucho y se están dedicando a pisar a los de abajo para que vuelva a crecer la brecha social, como vemos que actualmente hoy crece. Y la persona que te dice que no es ni de derecha ni de izquierda, que todos los políticos son iguales, que bueno, que está lo mismo, que parece determinados partidos políticos parece que son una agencia de colocación de empleo, que colocan a sus familias y determinadas personas sin ningún tipo de formación. Al final es un mal endémico que ha tenido la política. No podemos olvidar que desde que empieza la transición España es un país estable. Quiero decir que políticamente pues, se ha mantenido, la sociedad no ha ido convulsionada, no hablamos de países de Latinoamérica, ¿no? Con automáticamente golpes de Estado, con levantamientos. Hablamos de una sociedad estable, donde una sociedad cómoda. Una sociedad que se ha ido olvidando también un poco de la importancia de la política, porque a fin de cuentas todo funcionaba, ¿no? Quizás en algunas épocas más y otras menos, pero siempre ha sido una línea de progreso. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese sentido pues, la política se desdibuja un poco. Y vemos como hay gente lista, ¿no? Gente que vive de eso. Y yo siempre digo que hay dos instrumentos, o sea, hay dos maneras de ver la política. Está la política como instrumento de transformación social, la política que se usa, la política que yo uso y la política que quiero que los míos usen. Y luego está la política de sillón, la política de la gente que viene a sentarse y eso lo vemos en todos los ayuntamientos. Vemos gente que se presenta por un partido en unas elecciones y a la siguiente se presenta por otro.
Y eso es lo que la gente ve, porque al final el trabajo político no es capaz de verse. Solo se ve, pues, pero este fulanito no se presentaba por un programa y ahora se presenta por otro partido. Bueno, pues eso es con lo que hay que acabar. Yo quiero pensar que al menos en el Partido Socialista ha entrado en un proceso de renovación importante. Y todo esto se está removiendo porque al final tiene que salir la política. Yo creo que el momento lo requiere y al final es justicia. Yo creo que es una limpieza. Yo creo que no es equivocado hablar de que el Partido Socialista pues, ha tenido una importante crisis. Es cierto, todos los partidos lo hemos tenido, la democracia la ha tenido. Perdimos el norte. Eso es una realidad, pero ahora hay que construir y yo creo que en ese sentido algunos partidos sí están empezando a hacerlo, como el Partido Socialista, otros yo creo que les va a costar más. ¿Cómo percibe este proceso de primaria? Bueno, ahora pues hay 4 candidatos para que votan a la presidencia del Gobierno de Canarias. Bueno, que ahora ¿cómo va a ser el proceso de primaria? Ellos tienen que buscar avales, las 4 personas que están... Sí, ahora mismo pues se abrirá el plazo para los avales y bueno, en general el proceso yo creo que es un proceso histórico. No se nos puede escapar que nunca ha sucedido en nuestro país a tal magnitud y hablamos hasta de la elección del secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, como he votado por toda la militancia y por Juventudes Socialistas y ahora a las elecciones primarias internas. Yo creo que al final pues está hablando de eso, del deseo de regeneración democrática, del deseo de cambiar las cosas y también es una muestra de valentía, ¿no? Los compañeros y las compañeras del partido pues deciden dar un paso adelante y también ser partícipes porque todos tenemos que aportar. Yo creo que la política anterior, ¿no? Pues siempre ha hablado un poco de que, y siempre ha sido así también, de un gran líder y el resto que escucha y que trabaja. Bueno, pues igual los compañeros también quieren aportar. En este caso se le está dando importancia a los militantes, porque realmente antes el secretario general no lo elegían los militantes. Los militantes solamente se dedican a pagar su cuota y nada más. O sea, ahora es un procedimiento abierto. Sí, claro. Al final el militante es el que tiene la potestad. Y ya no lo he hecho solo porque paga una cuota, sino porque al final es el que está a pie de calle. Sí. Yo siempre lo digo, Juventud Socialista es una organización independiente del Partido Socialista. Y en ese sentido, pues tenemos órganos distintos, nosotros no resistimos gestión, absolutamente nada del partido, y sin embargo hacemos las campañas. Nosotros salimos con el Partido Socialista y defendemos las políticas del Partido Socialista y en ese sentido se nos ha dado la oportunidad de votar al secretario general. Y entonces desde Juventud Socialista decimos, ¿qué menos? ¿Qué menos? Porque somos los que hacemos las campañas. Igual es la militancia del Partido Socialista. Es la militancia esta de años, que se afilió según se aprobaron los partidos políticos en este país, la transición. Una militancia fiel, que no importa, que año por año están ahí, que siempre trabajan. Pues al final esa es la que tiene que tener la decisión y no lo que comentamos, estas personas que están de la política de sillón. Otro tema importante, ¿cómo podemos acabar con la situación esta de pérdida de derechos de la recuperación económica? Pues básicamente es una concienciación. Quiero decir, la gente, yo siempre digo que ante el despertar de la conciencia es imposible no actuar. Una vez la gente sea consciente de lo que está pasando en este país, y cada vez lo vemos más, ya vemos cómo intentan esconder la reforma de la ley del aborto, porque evidentemente ya empieza a despertar una conciencia y al final es eso. Una vez la gente se conciencia, empieza a actuar y hay que actuar. Hay muchas maneras de actuar, tú puedes afiliar a un partido político o puedes incluso crear una asociación de vecinos, un movimiento vecinal, cualquier cosa, hay que actuar de la manera que sea. Actualmente tenemos una eclosión en España de toda una serie de movimientos sociales y de nuevos partidos políticos. Yo no digo afílense al Partido Socialista, que lo digo también, pero digo hagan algo, hay que hacer algo. No importa que no lleves mis siglas, hay que trabajar. Yo siempre he pensado que si se va a una misma senda, pues al final todos terminaremos en el mismo sitio y hay que acabar con esto, no lo podemos permitir. Mucha gente no vota. Mucha gente está desencantada con la política. Es verdad que la política nos ha metido en esto, aunque no toda la política, pero la política nos tiene que sacar. ¿Quién es el responsable de que mucha gente no vote? O sea, que yo vaya, ¿para qué voy a votar si después hacen unos pactos? Y a veces antes de producirse las votaciones, a lo mejor dice Coalición Canaria, bueno, pues yo voto con el Partido Popular. O sea, antes de producirse el proceso de elecciones, de votaciones, ya de determinadas formaciones políticas, ya está diciendo, pues si pacto con esto, con esto. O sea, eso no está bien, no es nada correcto. Evidentemente no, pero al final es lo que hablábamos. Sí. Responde a una política vieja, a una manera de hacer las cosas, de una herencia que no podemos olvidar, de una herencia dictatorial, quiero decir. Aunque los partidos fuesen demócratas, al final hay una tradición, hay muy poca tradición demócrata en España. Y actualmente hemos visto, hay un cambio generacional y la sociedad ya no se siente representada por los partidos políticos, ni por lo general por las estructuras
de nuestro país. Y todo esto pues está empezando a cambiar, es un proceso largo. Y es normal que la gente no se sienta representada, que se sienta esa desafección hacia la política. Todos los políticos son lo mismo, no son lo mismo. Pero el problema es que ya no encuentran, no son capaces de verse en el sistema. Y entonces es el propio sistema el que tiene que empezar a moldearse hacia favor de la sociedad. Pero a fin de cuentas es un proceso normal, quiero decir, las sociedades avanzan y al final los estados avanzan con las sociedades, porque la política no es más que el reflejo de la sociedad. Y tarde o temprano pues pasa por el aro. ¿Cómo ves la gente motivada? O sea, ¿ves la gente motivada y qué herramientas tiene la juventud socialista para motivar a la gente joven como tú? Pues yo creo que hay dos perfiles en la juventud actual. Está por un lado la juventud que sí o sí va a actuar, una juventud que se ha desencantado y que está dispuesta a cambiarlo todo. Y por otro lado pues está esta juventud que es reflejo también del resto de la sociedad, totalmente, que no quiere saber nada del tema. Bueno, pues tanto a las dos intentamos llegar porque es muy complicado, pero como general, ¿no? La política lo tiene muy complicado y por lo general pues los medios, pues la verdad, los medios digitales son de gran ayuda. La verdad es que se ha revolucionado totalmente la manera de la comunicación. Ya no se puede hablar, la política no tiene nada que ver ahora con la política que hacíamos hace 10 años. Quiero decir, la aparición del WhatsApp, por ejemplo, es un arma política, eso que no se le escapa a nadie. Y las redes sociales, el uso del Facebook, del Twitter, es una capacidad de llegar a la gente como nunca antes se había visto. Y los políticos también se han puesto al día, yo sé. Y han tardado, yo creo que sí. Y han tardado en llegar, pero al final lo han conseguido. Es que es un escaparate público. El hecho de que tú le puedes preguntar a un diputado por Twitter o por Facebook de algo que opinas y que antes pues tenías que hacer un escrito y presentarlo y esperar, ahora es casi automático. Eso está revolucionando la política, a veces para mejor y a veces para peor. Nosotros al menos queremos utilizarla para lo mejor e abrimos todos los canales posibles a través de nuestros números de teléfonos, en nuestras sedes y sobre todo en el medio digital. Y para intentar llegar a esta población, tanto a la población que quiere participar y no sabe cómo, e intentar despertar conciencia en esta población que sí que no quiere, pero que igual si fuese consciente y si viese que las cosas se pueden conseguir, porque al final la política cambia cosas, que es el mensaje que tiene que quedar claro. La política transforma, la política crea cosas, no solo las destruye. ¿Verdad? Como hemos visto, un periodo malo de la política, pero la política es mucho y seguirá destruyendo si no nos implicamos en ella y si no la enderezamos. Y es por eso por lo que tenemos que ir ahí, a la gente que sigue desencantada y que se implique. No, implicarse no es solo votar cada 4 años, eso está mal. Implicarse es ir más allá. ¿Y cree que los políticos hoy en día están o en las nubes o están más cerca pisando la calle, como dice Pedro Sánchez? Hay que pisar la calle. Hay que pisar la calle, pero radical. Vamos, el que esté en una nube que se baje ya, porque no va a ir a ningún lado. Porque al final es eso. Yo creo que así mismo como la sociedad empezó a percibirla, y es un discurso que vemos también un poco populista hoy en día, el grupo de la política. Antes se hablaba de la clase política, ese grupo. Yo sé hay gente que está en política para enriquecerse. Claro. Evidentemente, pero siempre se ha dicho la clase política. Yo no me siento de ninguna clase y creo que hago política. Política hace un delegado de curso, política hace una asociación de vecinos, sí, ¿no? Eso es política. Y yo creo que ahí empezó un discurso que fue en dos sentidos. Fue por un lado de la sociedad alejarse y por otro lado de incluso algunos políticos, esto que tú comentas, de ir a enriquecerse, que también se sintieron en algunos casos dioses. Y todos hemos visto los resultados de eso, las obras faraónicas, los puestos interminables, las dietas, y como al final pues hay una doble conciencia, ¿no? Y como al final pues el resultado de la separación de la política y la sociedad, en caso de error, eso jamás debería haber sucedido y que hay que repararlo ya. Y por eso hay que implicarse cada vez más en la política para que la política deje de ser ese ente extraño y vuelva a ser parte de la sociedad. De momento no se está haciendo nada para luchar contra la corrupción, porque la corrupción es que... no, evidentemente no, porque la corrupción es... ¿Es un mal endémico? No creo que sea endémico, creo que depende del partido, es más endémico. Y lo que es cierto es que no se hace nada porque evidentemente la corrupción es la que te vota. Quiero decir con ello que el Partido Popular realiza una amnistía fiscal y perdona la evasión de impuestos y esto es muy fuerte. Quiero decir, bueno, estamos viendo que en este país no hay dinero, estamos viendo que hay que hacer unas grandes reformas para salir de la crisis y se está perdonando a grandes fortunas que tenían fuera capitales para que vuelvan a tener capital dentro, pero esto no se puede perdonar. Quiero decir, tú has estado evadiendo, has dejado de pagar, se han dejado de construir hospitales y escuelas porque yo he estado sacando dinero fuera y ahora se me perdona. Igual esto tiene que ver porque yo te voto.
pues es así y no se persigue. Estamos viendo listas que se presentan con cantidad de imputados, cada vez salen más imputados en el Partido Popular y eso es una cosa súper perseguible. En los partidos políticos la corrupción, y al final, no diría que es normal, pero sí es una práctica que se haya podido llevar a cabo por la pasividad absoluta, tanto de la sociedad como de los propios partidos políticos. Pero la corrupción afecta también al Partido Socialista, Izquierda Unida, por supuesto, partidos, al final la Coalición Canaria. Al final es a todos los partidos y por lo que te estoy comentando, porque cuando las vacas están gordas, si nos llenamos todos el bolsillo, pues no pasa nada. Y al final yo creo que es una situación que ha pasado. Y en la actualidad vemos que no. Y ahora es cuando se empieza a mirar todo con lupa y es cuando están saliendo los casos de corrupción. Y con la corrupción, tolerancia cero. Tolerancia cero. Sí, es cierto que siempre hay que respetar la presunción de inocencia de compañeros y compañeras, pero desde el momento que hay indicios de estafa, de robo, de lo que sea, automáticamente se tiene que retirar esta persona de la acción política, y porque la corrupción no representa al partido y mucho menos es reflejo de lo que se quiere hacer. Evidentemente, es lo que comentamos, hay gente que viene a conseguir dinero en los partidos políticos, pero esta no es la gente que debe estar en los partidos políticos. Y si roban, pues deben de irse. Y debe ser la política clara, tanto de los partidos como el Partido Socialista, que lo es, como de otros partidos. ¿Cómo ves el efecto Podemos? ¿Cómo lo percibes? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que el efecto Podemos pues, es básicamente el resultado, ¿no? Una evolución del malestar social y en torno a una figura. Esto de la historia no es nuevo. Quiero decir que hay toda una serie de líderes que consiguen mover masas. Y al final... En poco tiempo, los resultados que tuvieron las elecciones europeas al final representa eso, ¿no? Es una figura que utiliza un discurso populista y lo es, quiero decir. A mí la gente me pregunta, Carlos, ¿pero tú consideras que Podemos es de izquierdas? Y yo digo, yo no lo sé, quiero decir, para mí es un discurso demócrata. Decir, perseguimos la corrupción, a mí eso no me parece ni de izquierdas ni de derechas, me parece de personas con dos dedos de frente, de una persona decente. Entonces, es un movimiento democrático, al menos en principio, y que claramente pues es un discurso que la gente quiere oír. Es muy fácil, yo siempre digo, la política es complicada, no se puede prometer todo, porque todo no se puede cumplir, hay que ir poco a poco. ¿Y esos programas después que no se cumplen, Carlos? Porque después, claro, los programas y os ponen los programas y realmente después nadie lee esos programas ni se cumplen esos programas en determinadas formaciones políticas. Claro, es que al final perjudica a la política también y porque no se sabe explicar. Muchas veces es lo que la gente sabe y lo que realmente pasa, que es que es llegar al poder y olvidarse del programa. Pero muchas otras veces lo que sucede es que no todo se puede cumplir. Y te voy a poner el ejemplo claro de Podemos. Quiero decir, presentan unas medidas económicas que estas semanas anteriores ya han dicho que no las pueden cumplir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, porque el papel aguanta todo lo que le pone. Pero realmente vivimos en un mundo interconectado, vivimos en una economía mundo, vivimos en una serie que se encadena, en el que uno no puede ir por libre. Entonces hay que transformar poco a poco. Y evidentemente, y además las medidas que proponen son medidas claras que todos creemos en ellas. Yo no creo en ninguna persona de izquierdas que no crea en las medidas que propone. Pero evidentemente no se pueden conseguir a golpe de decreto ley. Según se sale, es una construcción que hay que hacer poco a poco y eso hay que saberlo explicar. Yo creo que tampoco se ha sabido explicar de aquí para atrás y también ha generado mucho la desafección política de, claro, es que prometen unas cosas pero luego no las hacen. Es que no es fácil también. Muchas veces también en los pactos hay que ceder algún tipo de concesiones, ¿no?, para los partidos que gobiernan y al final no hay que verlo como una derrota, hay que verlo como una ventaja, porque bueno, es cierto que algunos temas no van a salir, pero otros que van a salir y que al final van a contribuir a mejorar la sociedad. Y todo eso cuesta mucho de vender, tampoco lo hemos sabido vender nunca y es lo que pasa. Entonces, claro, pues ahora se presenta un partido político nuevo con unas medidas clarísimas, unas medidas que piensan cambiarlo todo y claro que la gente lo vota porque la gente se lo cree. El problema es que a la hora de la verdad no se pueden llevar a la práctica. Y ojalá me equivoque, pero considero que el efecto Podemos va a ser muy dañino para el tejido democrático español, ya no solo porque salgan y ojalá se pueda cumplir todo eso, sino porque al final se darán cuenta, o sea, la población se va a dar cuenta de que no puede cumplir lo que dice y que al final, porque también incluye también en una contradicción ideológica. Quiero decir, ellos hablan de las listas abiertas, de las asambleas, de la participación ciudadana. Y luego vemos quejas de propios militantes de la base de Podemos que dicen, pero es que están imponiendo listas y están cerrando los círculos y dicen desde el entorno de Pablo Iglesias, bueno, es que lo tuvimos que hacer porque va a haber un golpe de Estado de grupos de extrema izquierda dentro de los círculos. Y bueno, señores de Podemos, entonces estamos hablando de una realidad asamblearia y luego estamos
pasando por el aro, ¿no? Y estamos haciendo las cosas como el resto de partidos. No es una contradicción ideológica. Al final quieren jugar un juego que es un juego de cuadrados y no se puede hacer un círculo. Y si quieren jugar tendrán que ser un cuadrado. Y eso la gente lo va a ver, que hay un discurso y hay otra acción. Y al final eso va a desencadenar, bajo mi punto de vista, una mayor desafección que difícilmente va a ser muy complicado luego de atraer a toda esta gente. Porque mucha gente está viendo Podemos como la gran última esperanza. Y es un error. Es un error porque hay muchas más esperanzas y será el reto tanto de Podemos como del resto de partidos de luego toda esta gente volver a engancharlas en el sistema. Otro tema importante, ¿cómo es el tema de las redes sociales desde el punto de vista de la acción política? Es fundamental. Es fundamental, lo hemos visto en las elecciones europeas, la gente ya, lo de que te repartan panfletitos en la calle, ya la gente los tira. Eso ya no interesa y además siempre pasa, siempre hay una persona o dos que te dicen, pero esto es un gasto de dinero, el dinero del contribuyente, no sé qué. Hay que simplificar, yo siempre lo digo, en Juventud Socialista de Gran Canaria contamos con presupuesto cero y el presupuesto cero agudiza el ingenio. Y yo quiero decir, las campañas que nosotros realizamos cuentan con coste cero y son campañas que llegan. ¿Por qué llegan? Porque utilizan los medios digitales. Al final el medio digital es una revolución en sí misma y es una manera de llegar brutal. En ese sentido, vemos que como una campaña pequeñita pues llega a cualquier rincón del mundo a coste cero prácticamente. Y eso se tiene que utilizar, eso se empieza a ver ahora. Los partidos de todas formas siempre van un poco lentos, ¿no? Pero se empezará a ver y ya veremos cómo cada vez irán llegando menos las campañas tradicionales y cómo los medios van al final inundarlo todo, porque es el camino. Es el camino, primero porque es coherente con el discurso, un discurso que busca ahorrar, y segundo porque es 1000 veces más efectivo que un calle a calle. Ya para finalizar, Carlos, ¿se pueden cambiar las cosas estando en política? Sí, claramente sí. Es complicado, actualmente la política vive momentos muy complicados, pero sí se puede cambiar. Lo que no se puede hacer es dejar caer en el pesimismo, no se puede dejar todo para otro momento, no se puede decir mañana lo haré, hay que hacerlo ya, hay que intervenir y hay que trabajar. Si se trabaja duro se cambia, yo lo digo constantemente, la política nos ha llevado hasta aquí y nos seguirá llevando a un lugar mejor, lo tengo clarísimo, simplemente tenemos que aunar fuerzas y lo conseguiremos. Pues nada, pues muchísimas gracias Carlos González por estar aquí esta noche, gracias y suerte. Muchas gracias a ti. Espero que la entrevista con Carlos González del Área de Libertades Públicas de la Juventud Socialista haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria. No podemos decir, como en otros tiempos, España va bien, pero sí podemos decir España va mejor y el rumbo marcado es el correcto. A partir del 1 de septiembre, cerca de 150.000 inmigrantes indocumentados en España no podrán utilizar la tarjeta sanitaria. Cerca de 2 millones de niños en España pasan hambre y 30.000 familias tienen dificultades para darle de comer a sus hijos.